En el vasto firmamento donde las constelaciones narran historias antiguas, Sagitario avanza como el arquero eterno, mitad humano, mitad fuego divino, impulsado por una verdad que no siempre se ve, pero que siempre se siente. Su esencia no pertenece a lo estático, sino al viaje, a la búsqueda, al descubrimiento constante de significados ocultos en cada experiencia. Pero incluso el espíritu más libre necesita anclajes invisibles, símbolos que no encadenan, sino que protegen, elevan y guían. Los amuletos, en este sentido, no son simples objetos, son extensiones del alma sagitariana, catalizadores de su poder interior y guardianes silenciosos en su travesía. La flecha, símbolo primigenio de Sagitario, es uno de los amuletos más poderosos que puede portar. No se trata únicamente de un arma, sino de una declaración de intención. Representa la dirección, el propósito y la capacidad de atravesar las dudas y los obstáculos con precisión espiritual. Quien porta una flecha como amuleto no se pierde en los laberintos de la indecisión, pues lleva consigo la memoria de su destino. Es un recordatorio constante de que cada paso tiene un sentido, incluso cuando el camino parece incierto. El centauro, figura mítica que encarna la dualidad entre lo instintivo y lo racional, actúa como un talismán de integración. Sagitario encuentra en este símbolo la fuerza para equilibrar su impulso salvaje con su sabiduría interior. Un amuleto con forma de centauro no solo protege contra las energías que buscan fragmentar su esencia, sino que también le recuerda que su poder reside precisamente en esa unión entre lo terrenal y lo celestial. Es la armonía entre el instinto y la filosofía, entre el cuerpo que corre y la mente que contempla. Las piedras naturales han acompañado a Sagitario desde tiempos ancestrales, vibrando en sintonía con su energía expansiva. La turquesa, con su tono azul celeste, es considerada una de las más protectoras. Actúa como un escudo contra las energías negativas y potencia la comunicación con planos superiores. No es casual que culturas antiguas la consideraran una piedra sagrada para viajeros y buscadores de verdad. Sagitario, eterno peregrino del conocimiento, encuentra en la turquesa una aliada que le protege en cada tránsito, físico o espiritual. El lapislázuli, profundo como el cielo nocturno, despierta la sabiduría interior y fortalece la intuición. Este amuleto no solo protege, sino que ilumina. Permite a Sagitario ver más allá de las apariencias, comprender lo que no se dice, percibir las señales del universo con claridad. Es una piedra que conecta con la verdad universal, esa que Sagitario anhela comprender en cada etapa de su vida. La amatista, con su vibración espiritual elevada, actúa como un puente entre lo terrenal y lo divino. Protege contra las ilusiones, las distracciones y las energías densas que pueden desviar el camino del arquero. Además, calma la mente inquieta de Sagitario, permitiéndole encontrar momentos de introspección en medio de su constante movimiento. Es un amuleto que no detiene el viaje, pero sí lo hace más consciente, más profundo, más trascendente. Los símbolos de expansión, como el infinito o los círculos abiertos, también resuenan con la naturaleza sagitariana. Representan la eternidad, el crecimiento sin límites, la posibilidad constante de renacer. Un amuleto con estas formas actúa como un recordatorio de que no existen fronteras reales para quien sigue su verdad. Protege contra el estancamiento, contra el miedo a lo desconocido, y fortalece la confianza en el propio camino. El fuego, elemento regente de Sagitario, se manifiesta en amuletos que contienen tonos dorados, rojizos o formas que evocan llamas. Estos objetos no solo protegen, sino que revitalizan. Reavivan la pasión, la motivación y el entusiasmo cuando el espíritu se debilita. Sagitario no está hecho para apagarse, y estos amuletos actúan como chispas eternas que mantienen viva su esencia ardiente. El arco, inseparable de la flecha, simboliza la tensión necesaria antes del avance. Es el recordatorio de que toda expansión requiere un momento de contracción, de preparación, de enfoque. Como amuleto, el arco protege contra la impulsividad desmedida, ayudando a Sagitario a canalizar su energía de forma más efectiva. No limita su libertad, sino que la afina, la dirige, la convierte en acción consciente. Incluso objetos simples, como monedas antiguas o reliquias de viajes, pueden convertirse en poderosos amuletos para Sagitario. Cada uno contiene historias, memorias, fragmentos de experiencias vividas. Estos objetos no solo protegen, sino que conectan con la identidad más profunda del signo, la del explorador que aprende de cada paso. Son anclas emocionales que recuerdan de dónde viene y hacia dónde puede ir.
En el plano más sutil, el verdadero poder de los amuletos para Sagitario no reside únicamente en su forma o material, sino en la intención con la que son elegidos y portados. Sagitario no necesita objetos vacíos, sino símbolos cargados de significado, de propósito, de verdad. Cuando un amuleto resuena con su esencia, se convierte en un aliado invisible, en una extensión de su energía, en un guardián que no limita su libertad, sino que la protege. Así, el arquero continúa su travesía por los caminos del universo, no solo armado con su flecha y su visión, sino acompañado por estos símbolos que vibran con su alma. Amuletos que no lo detienen, sino que lo impulsan. Que no lo encadenan, sino que lo elevan. Que no le marcan el destino, pero sí lo protegen mientras lo descubre. Porque Sagitario no busca seguridad, busca verdad, y en ese camino, cada amuleto se convierte en un faro silencioso que ilumina su infinita aventura. Existen fuerzas más sutiles que no se revelan a simple vista, corrientes invisibles que atraviesan el destino de Sagitario y que encuentran en ciertos amuletos una forma de manifestarse con mayor intensidad. No se trata solo de símbolos visibles o piedras palpables, sino de resonancias energéticas que se activan cuando el arquero entra en coherencia con su propósito más elevado. En ese instante, cualquier objeto puede transformarse en un talismán vivo, cargado de una vibración que trasciende su forma material. El vínculo entre Sagitario y los amuletos también se expresa a través del tiempo. No todos los momentos son iguales para activar o portar estos objetos. Cuando el Sol transita por Sagitario, o cuando Júpiter, su regente, se encuentra en posiciones favorables, los amuletos se cargan con una potencia extraordinaria. En esos periodos, el universo parece abrir portales invisibles donde la intención se amplifica, y lo que se consagra en esos instantes adquiere una fuerza duradera. Así, el tiempo mismo se convierte en un ingrediente esencial del poder protector. Los rituales personales, aunque sencillos, despiertan dimensiones profundas en la relación con los amuletos. El acto de elegirlos, limpiarlos, sostenerlos en silencio o llevarlos cerca del cuerpo crea un vínculo energético que va más allá de lo simbólico. Sagitario, al ser un signo de fuego mutable, tiene la capacidad de infundir vida en aquello que toca con intención. Cuando un amuleto pasa por sus manos con conciencia, deja de ser un objeto pasivo y se convierte en un canal activo de protección y expansión. También existe una conexión poderosa entre los amuletos y los viajes, una de las experiencias más sagradas para Sagitario. Los objetos adquiridos en tierras lejanas, cargados de culturas distintas, contienen energías que enriquecen su campo espiritual. Cada amuleto traído de otro horizonte no solo protege, sino que amplía la visión, recordando que la verdad no es única ni estática. Estos objetos se convierten en guardianes de sabidurías diversas, integrando en Sagitario una comprensión más amplia del mundo. Las palabras, aunque invisibles, pueden transformarse en amuletos cuando se repiten con fe y convicción. Mantras, afirmaciones o frases que encienden el espíritu sagitariano actúan como escudos vibracionales. No requieren forma física, pero su poder es innegable. Cuando Sagitario declara su verdad, cuando afirma su camino, esas palabras se convierten en flechas sonoras que disipan la duda y fortalecen su energía. En este plano, la voz se convierte en talismán, y el lenguaje en protección. La relación con los animales también abre una dimensión distinta en el universo de los amuletos. El caballo, reflejo del centauro, simboliza la libertad, la fuerza y la nobleza del movimiento. Figuras o representaciones de este animal canalizan una energía protectora que impulsa a Sagitario a seguir avanzando sin temor. No es una protección que encierra, sino una que empuja hacia adelante, que recuerda que el verdadero refugio está en el movimiento consciente. El cielo mismo ofrece sus propios amuletos a través de símbolos astrales que Sagitario puede adoptar como guía. La representación de su constelación, por ejemplo, no es solo una figura estelar, sino un mapa espiritual. Portarla es como llevar consigo un fragmento del cosmos, una conexión directa con su origen celeste. Este tipo de amuletos no solo protegen, sino que alinean, recordando constantemente la esencia universal del arquero. Incluso los colores juegan un papel silencioso pero poderoso. Tonalidades como el púrpura profundo, el azul expansivo o el dorado radiante actúan como campos energéticos que envuelven y protegen. Vestirlos, portarlos o integrarlos en objetos personales fortalece el aura de Sagitario, creando una barrera sutil contra influencias que buscan limitar su expansión. Estos colores no solo adornan, sino que vibran en sintonía con su naturaleza filosófica y espiritual. Hay también una dimensión de protección que surge del desapego. Sagitario,
Al no aferrarse excesivamente a lo material, permite que los amuletos fluyan con él sin convertirse en dependencias. Este desapego potencia su eficacia, ya que la energía no se estanca. Un amuleto que no se posee con ansiedad, sino con libertad, se mantiene vivo, dinámico, en constante renovación. Así, la protección no se vuelve rígida, sino adaptable, como el propio signo. En lo más profundo, los amuletos más poderosos para Sagitario no siempre son visibles ni tangibles. Son experiencias, aprendizajes, verdades descubiertas en el camino. Cada lección integrada se convierte en un escudo interno que ninguna fuerza externa puede quebrar. La sabiduría adquirida, la fe en el propio destino, la confianza en el viaje son, en última instancia, los talismanes supremos. De este modo, Sagitario no solo porta amuletos, los encarna. Cada símbolo, cada objeto, cada energía que lo acompaña se fusiona con su esencia viajera y luminosa. La protección no es una barrera que lo separa del mundo, sino una fuerza que le permite explorarlo con mayor valentía. Y en esa expansión constante, el arquero descubre que su verdadero poder no reside en lo que lleva consigo, sino en lo que despierta a su paso. En las corrientes más profundas del conocimiento astrológico, existe una dimensión donde los amuletos dejan de ser simples aliados externos y comienzan a actuar como portales de activación del destino. Sagitario, regido por la expansión de Júpiter, no solo busca protección frente a lo adverso, sino alineación con aquello que le permite crecer sin límites. En ese nivel, los amuletos funcionan como llaves que abren caminos invisibles, rutas que no se perciben con los sentidos ordinarios, pero que transforman el rumbo de la existencia cuando se atraviesan. Hay una relación íntima entre los amuletos y la energía del propósito superior. Sagitario no es un signo que se conforme con protegerse del daño inmediato, su naturaleza apunta a algo más elevado, la protección del sentido de su vida. Por ello, ciertos amuletos actúan como guardianes del propósito, evitando que el arquero se desvíe hacia caminos que no resuenan con su verdad interior. No bloquean los errores, pero sí despiertan una incomodidad sagrada cuando la dirección no es la correcta, como si una brújula interna se activara recordando que hay horizontes más amplios esperando ser conquistados. En el tejido energético del universo, Sagitario también se vincula con la memoria ancestral del viajero espiritual. Los amuletos heredados, aquellos que han pasado de generación en generación, poseen una fuerza especial. No solo contienen la energía de quienes los portaron antes, sino también las intenciones, los aprendizajes y las protecciones acumuladas a lo largo del tiempo. Cuando Sagitario entra en contacto con uno de estos objetos, no recibe únicamente protección, sino una especie de impulso ancestral que fortalece su camino, como si innumerables voces del pasado le susurraran que avance sin temor. Existe además una conexión poderosa entre los amuletos y los sueños. Durante el descanso, cuando la mente racional se disuelve, Sagitario accede a planos donde la intuición se expande sin límites. Colocar un amuleto cerca durante el sueño permite que su energía actúe en esos niveles sutiles, protegiendo el viaje onírico y facilitando la recepción de mensajes simbólicos. En ese espacio, los amuletos no solo resguardan, sino que guían, transformándose en faros que iluminan visiones, respuestas y comprensiones profundas que luego se integran en la vigilia. La relación con los elementos naturales también revela aspectos no siempre explorados. El viento, en particular, guarda una afinidad especial con Sagitario. Como signo de fuego que busca expansión, necesita del aire para propagarse, para moverse, para alcanzar nuevas dimensiones. Amuletos que han sido expuestos al viento, que han viajado, que han sido tocados por corrientes libres, adquieren una cualidad dinámica. No son estáticos, sino que contienen movimiento, cambio, transformación. Portarlos es como llevar consigo un fragmento del viaje mismo, una energía que no se detiene. La risa y la alegría, rasgos tan propios de Sagitario, también pueden convertirse en formas de protección energética. Un objeto asociado a un momento de felicidad intensa, a una experiencia que encendió el espíritu, se transforma en un amuleto cargado de luz. Esa vibración actúa como un escudo contra la densidad, recordando que incluso en los momentos oscuros existe una chispa interna que no puede ser apagada. En este sentido, los amuletos no solo protegen desde la seriedad o la solemnidad, sino también desde la expansión luminosa del gozo. Hay amuletos que no se portan, sino que se crean a través de actos. Cada decisión valiente, cada salto hacia lo desconocido, cada verdad expresada sin miedo se convierte en una forma de protección acumulativa. Sagitario,
al actuar en coherencia con su esencia, genera un campo energético que repele aquello que no está alineado con su frecuencia. Este campo, invisible pero poderoso, es quizás uno de los escudos más eficaces, pues no depende de un objeto externo, sino de la integridad del propio ser. En planos más elevados, los amuletos también pueden actuar como catalizadores de sincronías. No solo protegen de lo negativo, sino que atraen encuentros, oportunidades y experiencias que aceleran el crecimiento. Sagitario, al estar en constante movimiento, se encuentra con innumerables caminos, pero los amuletos afinados con su energía facilitan que esos caminos no sean aleatorios, sino significativos. Cada coincidencia deja de ser casual y se convierte en una señal, en un paso más dentro de un diseño mayor. La conexión con lo sagrado adquiere una forma particular en este signo. No se trata de una espiritualidad rígida o estructurada, sino de una vivencia directa, casi salvaje, de lo divino. Los amuletos que resuenan con esta dimensión no imponen reglas, sino que despiertan experiencias. Son objetos que invitan a sentir, a explorar, a conectar con lo trascendente sin intermediarios. En ellos, Sagitario encuentra no solo protección, sino una expansión de su conciencia espiritual. En última instancia, todo converge en una verdad silenciosa pero poderosa: los amuletos no transforman a Sagitario, sino que revelan lo que ya habita en su interior. Cada símbolo, cada objeto, cada energía que lo acompaña es un reflejo de su propia grandeza, de su capacidad de avanzar sin límites, de su conexión con un universo que siempre está en movimiento. La protección no es una muralla que lo separa del mundo, sino una fuerza que le permite atravesarlo con mayor claridad, con mayor fe, con una certeza profunda de que cada paso, incluso en la incertidumbre, forma parte de una travesía épica que nunca deja de expandirse. En los niveles más sutiles de la experiencia sagitariana, los amuletos comienzan a entrelazarse con una fuerza aún más profunda, la del destino en movimiento. No se limitan a acompañar, sino que responden, reaccionan y evolucionan junto al arquero. Cada transformación interna de Sagitario altera la vibración de los objetos que lo rodean, como si estos fuesen espejos energéticos capaces de adaptarse a su expansión constante. Así, un mismo amuleto no tiene un único significado, sino que muta, revelando nuevas capas de poder conforme el espíritu crece y se eleva. Existe también una conexión poderosa entre los amuletos y el concepto de fe, una de las fuerzas más determinantes en la naturaleza de Sagitario. No se trata de una fe ciega, sino de una convicción profunda en que el camino, aunque incierto, siempre conduce hacia una forma superior de verdad. Cuando un amuleto es sostenido con esa fe, su energía se amplifica de manera exponencial. Deja de ser un simple objeto protector y se convierte en un faro que sostiene la confianza incluso en los momentos donde todo parece desdibujarse. En ese instante, el amuleto no solo protege del exterior, sino también de la duda interna, que es uno de los desafíos más silenciosos. En la relación con los ciclos de la vida, los amuletos adquieren una dimensión de renovación. Sagitario, al ser un signo que constantemente se reinventa, no mantiene una conexión estática con sus símbolos. Hay momentos en los que un amuleto ha cumplido su propósito y debe ser liberado, entregado nuevamente al flujo del universo. Este acto no representa pérdida, sino evolución. Al soltar un amuleto, Sagitario reconoce que ha integrado la lección que éste representaba y que está listo para una nueva etapa. En ese desprendimiento consciente, se activa una protección distinta, la de no aferrarse a lo que ya no corresponde. También se revela una relación profunda entre los amuletos y los desafíos. No todos los objetos llegan en momentos de calma, algunos aparecen en etapas de crisis, cuando el arquero atraviesa territorios inciertos. Estos amuletos poseen una energía más intensa, casi forjada en el fuego de la adversidad. Son símbolos que no solo protegen, sino que fortalecen, que recuerdan que cada obstáculo es una iniciación. Portarlos es como llevar consigo la memoria de una batalla superada, una evidencia de que la resiliencia forma parte esencial del camino sagitariano. En el plano de la expansión mental, los amuletos también pueden estar ligados al conocimiento. Libros, fragmentos de escritura, símbolos filosóficos o incluso palabras grabadas se convierten en talismanes cuando despiertan una comprensión superior. Sagitario, buscador incansable de sentido, encuentra protección en aquello que le permite interpretar la realidad desde una perspectiva más amplia. No es una defensa contra el mundo, sino una elevación por encima de las limitaciones que impiden verlo con claridad. La energía del horizonte, siempre presente en la esencia de Sagitario, también se refleja en ciertos amuletos que simbolizan lo lejano, lo inexplorado.
Mapas antiguos, brújulas, representaciones de caminos o rutas invisibles contienen una vibración especial. No solo protegen durante el viaje físico, sino que sostienen la capacidad de seguir avanzando incluso cuando no hay certezas. Son recordatorios de que el verdadero destino no es un punto fijo, sino la expansión misma. Hay una dimensión casi sagrada en la relación entre Sagitario y el riesgo consciente. Los amuletos no eliminan el riesgo, pero lo transforman. Lo convierten en una fuerza aliada, en una oportunidad de crecimiento. Cuando el arquero se lanza hacia lo desconocido con un amuleto que resuena con su esencia, no está evitando la caída, sino confiando en que cada salto tiene un propósito. En ese acto, la protección no es ausencia de peligro, sino presencia de significado. Incluso el silencio puede convertirse en un amuleto invisible. En los momentos en los que Sagitario se detiene, respira y observa sin intervenir, se crea un espacio de protección interna. Este silencio no es vacío, sino un campo donde la energía se reorganiza, donde las respuestas emergen sin esfuerzo. Es una forma de resguardo que no depende de objetos, pero que potencia cualquier amuleto externo al alinearlo con una mente clara y un espíritu centrado. La conexión con lo desconocido, lejos de ser una amenaza, se convierte en una fuente de poder. Sagitario no busca controlar todos los aspectos de su camino, y en esa apertura radica una de sus mayores fortalezas. Los amuletos que mejor lo acompañan son aquellos que no intentan imponer seguridad absoluta, sino que sostienen la confianza en el misterio. Son símbolos que no cierran puertas, sino que invitan a cruzarlas con valentía. En lo más profundo, la relación entre Sagitario y sus amuletos revela una verdad esencial: la protección más elevada no es aquella que evita la transformación, sino la que la permite. Cada objeto, cada símbolo, cada energía que lo acompaña está al servicio de su expansión, de su evolución constante. No hay estancamiento en el camino del arquero, solo movimiento, aprendizaje y descubrimiento. Así, mientras avanza entre horizontes que siempre parecen alejarse, Sagitario no camina solo. Está rodeado de fuerzas visibles e invisibles, de símbolos que vibran con su esencia, de amuletos que no lo detienen, sino que lo impulsan a ir más allá. Y en ese viaje interminable, descubre que la verdadera protección no es una barrera contra el mundo, sino una alianza profunda con el propio destino, una certeza silenciosa de que cada paso, incluso en la incertidumbre, está guiado por una sabiduría que trasciende cualquier límite. En las capas más profundas del viaje sagitariano, los amuletos comienzan a revelar una cualidad casi viva, como si respiraran al ritmo del alma que los porta. No son simples receptores de energía, sino emisores activos que responden a la vibración interna del arquero. Cuando Sagitario se alinea con su verdad, estos objetos parecen intensificar su presencia, volviéndose más significativos, más poderosos, como si reconocieran que están siendo guiados por una conciencia en expansión. En cambio, cuando el rumbo se distorsiona, el amuleto puede sentirse distante, apagado, recordando silenciosamente que la verdadera conexión no depende del objeto, sino del estado interno. La relación con la intuición se vuelve entonces fundamental. Sagitario no elige sus amuletos únicamente por su apariencia o simbolismo tradicional, sino por una atracción inexplicable, casi magnética. Ese impulso inicial es una forma de guía superior, una señal de que existe una afinidad energética previa. En ese instante, el amuleto no es descubierto, sino recordado, como si ya formara parte del camino antes incluso de ser encontrado. Esta conexión intuitiva es una de las formas más puras de protección, porque surge desde un lugar donde la mente no interfiere. En un plano aún más elevado, los amuletos pueden actuar como guardianes del equilibrio entre expansión y exceso. Sagitario, impulsado por su naturaleza ilimitada, puede cruzar fronteras sin detenerse a medir consecuencias. Algunos amuletos cumplen la función de regular esa fuerza, no para limitarla, sino para sostenerla en armonía. Son símbolos que contienen una energía de sabiduría, capaces de recordar que no toda expansión es crecimiento si no está acompañada de conciencia. En ese sentido, la protección no consiste en frenar el impulso, sino en afinarlo. También se manifiesta una conexión profunda con los elementos sagrados de la naturaleza en su estado más puro. No solo piedras o metales, sino fragmentos de madera antigua, arena de lugares remotos, agua recogida de fuentes especiales. Estos elementos, cuando son integrados como amuletos, contienen la memoria del planeta, una sabiduría que precede a cualquier construcción humana. Sagitario, al entrar en contacto con ellos, se reconecta con una verdad primordial, una fuerza que lo protege no desde la estructura, sino desde lo esencial.
la energía del movimiento continuo también transforma la naturaleza de los amuletos. A diferencia de otros signos que pueden mantener objetos durante largos periodos en un mismo lugar, Sagitario los lleva consigo, los expone a diferentes entornos, a distintas vibraciones. Este constante tránsito los recarga, los renueva, evitando que su energía se estanque. Un amuleto que viaja con Sagitario se convierte en un testigo de su historia, acumulando experiencias que fortalecen su capacidad protectora. En la dimensión del aprendizaje, cada amuleto puede ser visto como un maestro silencioso. No enseña a través de palabras, sino de resonancias. Su presencia despierta comprensiones, activa recuerdos, impulsa decisiones. Sagitario, al estar abierto al conocimiento en todas sus formas, puede percibir estas enseñanzas de manera casi instintiva. Así, la protección se transforma en evolución, y el amuleto deja de ser un escudo pasivo para convertirse en un guía activo. Existe también una relación poderosa entre los amuletos y la verdad personal. Sagitario no puede sostener aquello que no es auténtico. Si un objeto no resuena con su esencia, pierde su poder, se vuelve irrelevante. Pero cuando un amuleto está alineado con su verdad, su fuerza se multiplica. Se convierte en una extensión de su identidad, en un símbolo que no solo protege, sino que afirma quién es en lo más profundo. En ese estado, la protección no es externa, sino una consecuencia natural de la coherencia interna. La conexión con el futuro también se manifiesta a través de ciertos amuletos que parecen adelantarse a los acontecimientos. No predicen de manera literal, pero generan una sensación de preparación, de anticipación. Sagitario, al portar estos símbolos, desarrolla una capacidad de percibir lo que está por venir desde una intuición expandida. Es una forma de protección que no evita los eventos, pero sí permite enfrentarlos con mayor claridad y fortaleza. En los momentos de transición, cuando una etapa termina y otra comienza, los amuletos adquieren un papel aún más relevante. Funcionan como puentes energéticos que facilitan el paso de un estado a otro. Sagitario, que vive en constante cambio, encuentra en ellos una estabilidad dinámica, una referencia que no lo detiene, pero que le da continuidad en medio de la transformación. Son anclas que no inmovilizan, sino que sostienen mientras el entorno cambia. En la dimensión más elevada, se revela que los amuletos no son necesarios en un sentido absoluto, pero sí profundamente significativos en el viaje. No son la fuente del poder, sino su reflejo. Sagitario, al reconocer esto, no depende de ellos, pero los honra como aliados en su travesía. Cada uno representa una etapa, una lección, una expansión. Y así, el arquero continúa avanzando, no como alguien que busca protección por miedo, sino como un ser que reconoce el valor de las fuerzas que lo acompañan. Los amuletos se convierten en símbolos de su historia, en fragmentos de su evolución, en manifestaciones tangibles de una energía que siempre ha estado dentro de él. En cada paso, en cada salto hacia lo desconocido, la protección no es una barrera, sino una expansión de su propia luz, una certeza profunda de que el camino, aunque infinito, siempre está guiado por una fuerza que lo impulsa hacia horizontes cada vez más amplios. En las regiones más elevadas de la conciencia sagitariana, donde el pensamiento ya no se limita a lo inmediato sino que se proyecta hacia lo infinito, los amuletos adquieren una cualidad casi cósmica. Se convierten en puntos de conexión entre el individuo y el orden universal, como si cada uno de ellos fuese una pequeña puerta hacia la inteligencia que gobierna los ciclos, los encuentros y las revelaciones. Sagitario, al ser un signo que no teme mirar más allá de lo visible, encuentra en estos objetos no solo protección, sino una forma de diálogo silencioso con el universo. En ese diálogo, la energía del destino no es rígida, sino maleable. Los amuletos funcionan como afinadores de esa energía, ajustando la frecuencia personal para que las experiencias que llegan estén en sintonía con la evolución interna. No cambian el destino de manera arbitraria, pero sí influyen en la forma en que éste se manifiesta. En manos de Sagitario, esta influencia se vuelve especialmente poderosa, porque su naturaleza abierta permite que las oportunidades fluyan con mayor libertad. Existe también una relación profunda entre los amuletos y la energía de la verdad revelada. Sagitario no se conforma con apariencias ni con explicaciones superficiales, su búsqueda es directa, intensa, a veces incluso implacable. Algunos amuletos actúan como catalizadores de revelaciones, provocando momentos de claridad que transforman la percepción de la realidad. No siempre son experiencias suaves, en ocasiones, la verdad llega con la fuerza de un rayo que rompe estructuras antiguas.
Sin embargo, en esa ruptura se encuentra una forma superior de protección, la de no vivir en el engaño. La conexión con la expansión espiritual también se manifiesta en la capacidad de los amuletos para activar estados de conciencia elevados. No se trata únicamente de proteger el plano físico o emocional, sino de facilitar el acceso a dimensiones donde la comprensión es más amplia. Sagitario, al entrar en contacto con estos niveles, deja de percibir los desafíos como obstáculos y comienza a verlos como parte de un diseño mayor. En ese cambio de perspectiva, la protección se vuelve sabiduría, y la sabiduría se convierte en una fuerza invencible. En el flujo constante de la vida, hay momentos en los que el arquero se enfrenta a encrucijadas donde múltiples caminos se abren al mismo tiempo. En esas situaciones, ciertos amuletos actúan como centros de alineación, ayudando a discernir no desde el miedo, sino desde la coherencia con el propósito. No indican el camino de manera literal, pero generan una claridad interna que hace evidente cuál resuena con la esencia más profunda. Esta forma de guía es una de las protecciones más refinadas, porque evita desvíos que podrían alejar del crecimiento auténtico. La energía del fuego sagitariano también se expresa en la capacidad de transmutación que algunos amuletos poseen. No solo protegen de influencias negativas, sino que las transforman, convirtiendo lo denso en aprendizaje, lo caótico en impulso, lo incierto en oportunidad. Esta alquimia energética refleja la naturaleza del propio signo, que no huye de la experiencia, sino que la atraviesa y la convierte en conocimiento. Un amuleto que vibra en esta frecuencia no actúa como un escudo pasivo, sino como un fuego interno que purifica todo lo que entra en contacto con él. En un nivel más profundo, los amuletos también se relacionan con la memoria del alma. Algunos objetos generan una sensación inexplicable de familiaridad, como si hubiesen acompañado al espíritu en otras etapas, en otros tiempos, en otros viajes. Sagitario, con su conexión natural con lo trascendente, puede percibir estas resonancias de manera más clara. Estos amuletos no solo protegen en el presente, sino que conectan con una continuidad más amplia, recordando que el camino no comienza ni termina en una sola existencia. La relación con el riesgo vuelve a manifestarse en una dimensión aún más elevada. Sagitario no busca eliminar la incertidumbre, sino abrazarla como parte esencial de su expansión. Los amuletos que mejor lo acompañan son aquellos que no prometen seguridad absoluta, sino que fortalecen la confianza en el salto. En ese acto de lanzarse hacia lo desconocido, la protección se convierte en una energía que sostiene, que impulsa, que asegura que incluso la caída tenga un sentido. En el ámbito de la energía colectiva, los amuletos también pueden actuar como puentes entre Sagitario y otras almas en sintonía. No solo protegen de manera individual, sino que facilitan encuentros significativos, conexiones que expanden la visión y enriquecen el camino. Cada encuentro guiado por esta energía se convierte en una pieza clave dentro del viaje, una confirmación de que no todo es azar, sino parte de una red invisible de sincronías. En la profundidad de todo esto, emerge una verdad que trasciende cualquier objeto o símbolo: la protección más poderosa para Sagitario es su capacidad de confiar en la expansión misma. Los amuletos no son el origen de esa fuerza, pero sí sus aliados, sus reflejos, sus amplificadores. Cada uno de ellos guarda una chispa de ese fuego eterno que impulsa al arquero a seguir avanzando, a seguir buscando, a seguir descubriendo. Y así, en medio de horizontes que nunca dejan de alejarse, Sagitario avanza con una certeza silenciosa pero inquebrantable. No teme lo desconocido, porque sabe que en cada paso hay una enseñanza, en cada desafío una oportunidad, en cada amuleto una manifestación de su propia grandeza. La protección no es un refugio que lo detiene, sino una fuerza que lo impulsa hacia adelante, hacia lo infinito, hacia un destino que no se encierra en límites, sino que se expande con cada latido de su espíritu indomable. En la dimensión más profunda del linaje espiritual de Sagitario, los amuletos comienzan a vincularse con algo aún más vasto que la protección o la expansión, la coherencia entre el destino individual y el pulso del universo. No se trata solo de avanzar, sino de hacerlo en sincronía con una inteligencia mayor que ordena los acontecimientos con una precisión invisible. En ese nivel, los amuletos funcionan como afinadores de ese pulso, como instrumentos que permiten que el arquero no solo camine, sino que camine en el momento exacto, en el lugar preciso, con la energía adecuada. Surge entonces una relación poderosa con la energía del propósito en movimiento, una fuerza que no se revela de golpe, sino que se despliega a medida que Sagitario avanza. Algunos amuletos parecen activarse solo en determinadas etapas, como si aguardaran el instante correcto para revelar su verdadera función. Permanecen silenciosos hasta que el espíritu alcanza una frecuencia capaz de comprenderlos.
Cuando ese momento llega, su presencia se vuelve intensa, casi inevitable, y su influencia se manifiesta con una claridad que transforma la percepción del camino. En este proceso, también se manifiesta una conexión con la energía de los juramentos invisibles, compromisos que el alma sagitariana ha asumido más allá de lo consciente. Los amuletos pueden actuar como recordatorios de esos pactos, despertando una sensación de misión que no siempre se puede explicar con palabras. No es una carga, sino una llamada, una invitación constante a actuar con integridad, a sostener la verdad incluso cuando resulta desafiante. En ese sentido, la protección no es solo defensa, sino también fidelidad a una esencia que no puede traicionarse sin perder el rumbo. La energía del fuego, en su expresión más elevada, se convierte en luz que no solo ilumina, sino que revela lo oculto. Algunos amuletos canalizan esta cualidad, permitiendo que Sagitario vea más allá de las capas superficiales de la realidad. No se limitan a proteger de lo negativo, sino que desmantelan las ilusiones, exponiendo aquello que necesita ser comprendido. Esta forma de protección puede ser intensa, incluso incómoda, pero es profundamente liberadora, porque elimina las sombras que podrían distorsionar la visión. También emerge una conexión con la energía de la dirección interna, una brújula que no depende de referencias externas. Los amuletos, en este caso, no indican caminos, sino que fortalecen la capacidad de percibirlos desde dentro. Sagitario, al estar en constante movimiento, puede enfrentarse a la multiplicidad de opciones, a la amplitud de posibilidades que el mundo le presenta. Estos amuletos actúan como centros de claridad, ayudando a discernir no desde la lógica pura, sino desde una certeza que surge del alineamiento con el propósito. En la interacción con el tiempo, los amuletos revelan una cualidad aún más compleja, la de trascender la linealidad. No solo protegen en el presente, sino que conectan pasado, presente y futuro en un mismo flujo. Un objeto puede contener la memoria de lo vivido, influir en las decisiones actuales y, al mismo tiempo, preparar el terreno para lo que está por venir. Sagitario, al integrar esta dimensión, deja de percibir el tiempo como una secuencia rígida y comienza a experimentarlo como un campo donde todo está interconectado. La relación con la libertad, uno de los pilares más sagrados de este signo, también se redefine a través de los amuletos. No se trata de objetos que condicionan o limitan, sino de símbolos que fortalecen la capacidad de moverse sin perder la esencia. En este sentido, la protección no es una barrera que encierra, sino una energía que permite explorar sin desorientarse. Es la diferencia entre vagar sin rumbo y viajar con propósito, entre perderse y expandirse. En el plano emocional, los amuletos pueden actuar como estabilizadores de la intensidad interna. Sagitario, en su búsqueda constante, puede experimentar altibajos que nacen de su propia expansión. Algunos símbolos contienen una energía de equilibrio que no apaga el fuego, pero sí lo regula, evitando que se disperse o se consuma de manera descontrolada. Esta estabilidad no es quietud, sino armonía en movimiento, una forma de sostener la energía sin perder su fuerza. En la dimensión de la conexión universal, los amuletos también pueden abrir la percepción hacia la interrelación de todas las cosas. Sagitario, al comprender que no está separado del todo, encuentra una forma de protección que trasciende lo individual. Cada objeto se convierte en un recordatorio de que forma parte de un tejido mayor, donde cada acción, cada pensamiento, cada paso tiene un impacto. Esta conciencia no limita, sino que empodera, porque permite actuar con una claridad que reduce la interferencia de lo caótico. En lo más profundo, se revela que los amuletos no solo acompañan el viaje, sino que participan en él. Son testigos, aliados, catalizadores, reflejos. No sustituyen la fuerza interna, pero la amplifican. No crean el destino, pero lo afinan. Y en ese equilibrio entre lo visible y lo invisible, Sagitario encuentra una forma de avanzar que no depende de certezas absolutas, sino de una confianza viva, dinámica, en constante expansión. Así, el arquero continúa su travesía, no como alguien que necesita protección para evitar el mundo, sino como un ser que reconoce el valor de las energías que lo rodean. Cada amuleto es una chispa de ese universo en movimiento, una manifestación tangible de una verdad más amplia. Y en cada paso, en cada salto hacia lo desconocido, la protección se convierte en impulso, en claridad, en una fuerza que no detiene, sino que eleva, llevando a Sagitario más allá de cualquier límite hacia horizontes donde la aventura y el sentido se funden en una misma llama eterna.